Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Desde México, saludamos a la hermana República Bolivariana de Venezuela y a todos aquellos que nos hacen favor de vernos en esta nueva emisión de Latinidades. Bienvenidos, bienvenidas. Como se sabe, desde hace semanas el imperio está amenazando constantemente a nuestra querida Venezuela. Para hacer esto, ha matado personas, ¿sí? Ha estado bombardeando lanchas a las que les atribuye ser narcotraficantes a sus ocupantes y que traen droga incluso. Nadie sabe si es verdad eso o no, porque no se ha seguido el protocolo internacional, que es frenar la lancha, si acaso se negare, se le dispara, pero la idea es generalmente la frenas, la abordas, investigas qué es lo que traen y los detienes o los dejas ir. Aquí nos están mostrando totalmente una falta de respeto al derecho internacional y sobre todo, pues una enloquecida efervescencia que tiene esta administración del presidente delincuente Donald Trump por lograr objetivos que no ha podido cumplir, que ningún presidente norteamericano al día de hoy ha podido cumplir, que es apropiarse de Venezuela. A pesar de ese trágico y muy, de veras, muy lamentable, que contribuye a que el premio Nobel se deslegitime y caiga todavía más bajo. Ya lo hacía en el campo de la literatura, donde se mostró hace un par de años los intereses mezquinos y de grupos que había para otorgarse el premio a quién sí y a quién no, si era de su grupo o no. Y lo estamos viendo ahora también con el asunto de un premio que en su momento se tomó en serio y que la humanidad en general o los países en general valoraban. Y vemos ahora cómo ponen premian a una golpista, alguien que abiertamente solicita que se invada a su país, que se bombardee su país. Hay que recordar que Franco, el general Franco allá en España, fue lo mismo que hizo pidiéndole a Hitler que bombardeara su país, entre ellos Guernica. Muchos otros bombardeos solicitó a él y a Mussolini, de ese mismo nivel. Y vemos ahora recientemente que todavía este gobierno nefasto de Donald Trump, que todavía no cumple un año, pero que ha parecido que llevan como 10, está diciendo que autoriza a la CIA a intervenir en Venezuela, cuando todos sabemos que la CIA ha intervenido todo el tiempo en América Latina, incluso en mi país, todos los días. Bueno, para hablarnos de esto, de lo que se vive en Venezuela, que de alguna manera refleja lo que se está viviendo en América Latina, con grados de intensidad diferente y con palabras abiertas o no, como por ejemplo lo que pasa en Argentina, lo que está pasando ahorita actualmente en Ecuador. Bueno, nos hace el favor de acompañarnos, yo tengo el honor de que nos acompañe, alguien que ya lo hizo anteriormente y al que en su momento le dije, nos gusta molestar una vez al año, pero si hay algún motivo por el cual te volvamos necesitamos convocarte, bueno, con todo gusto te vamos a volver a molestar, y nos cumplió otra vez. Me refiero al doctor y mayor general de la Reserva, Angiolino y Pascualino su nombre, Angiolino su apellido, que nos hace favor de acompañarnos en esta ocasión. Y de veras, es un honor tenerte con nosotros aquí, mayor general, para que nos puedas hablar de lo que está pasando en Venezuela, desde Venezuela. Mi productor me va a decir, oye, estás diciendo una introducción muy larga, pero quiero comentar que todavía ayer en redes me ponían que un youtuber aquí en México que se llama El Chupacero ponía que estaban pasando los bombardeos B2,
por Venezuela y que había peligro. Y me dicen, Héctor, ya empezó la invasión. Y yo decía, no detecto a nadie de Venezuela que esté diciendo eso, absolutamente nadie, así que no doy crédito a lo que están poniendo, pero digo, bueno, me refiero, ya hay avanzadas de preparación de los medios de comunicación que ellos controlan, o que de alguna indirecta o directamente, para empezar a preparar esa mentalidad que cuando pase, bueno, ya sabíamos, para normalizar algo que es totalmente un crimen y que no es normal. Ahora sí, ya me callo. Verdad que, bueno, un saludo muy especial, Héctor Díaz, a ti, a tu equipo de Latinidades, extraordinario espacio que tú llevas adelante. Aquí en Venezuela te vemos mucho y te recomendamos en gran espacio latinoamericano y caribeño, porque realmente tus enfoques son muy académicos, muy científicos y con mucha humildad. Transmites tus ideas. Un saludo también al pueblo de México, donde tú haces vida. Como yo siempre digo, México está recibiendo presiones tan fuertes como las que está recibiendo Venezuela, porque ustedes Sí, están prácticamente vecinos al imperio irrespetuoso del derecho internacional. Yo digo que México es la línea de quiebre hegemónico. Hablaba yo recientemente con el embajador de México acreditado aquí en Venezuela, una gran persona muy querida por los venezolanos, que por cierto me obsequió, tuvo el detalle de obsequiar el decreto cuando México le dio el título de ciudadano mexicano a nuestro libertador Simón Bolívar. Hablábamos de eso y él también dice que él utiliza una expresión muy similar a la que yo uso, que México es la línea de resistencia. Yo le digo línea de quiebre hegemónico y el embajador de México en Venezuela dice que es la línea de resistencia. El hecho es que tienen a una digna presidente al frente y un pueblo valiente que para nosotros es un ejemplo a seguir, el pueblo mexicano. Bueno, ¿qué estamos viendo? Lo hemos hablado en otros programas. Estamos viendo, como tú mismo lo dices, el irrespeto por parte de un gobierno poderoso, militarista, el irrespeto al derecho internacional y bueno, el rompimiento de algunas reglas de juego que son garantes de paz y de equilibrio en la comunidad de naciones. Y bueno, me hablabas de unos ataques sistemáticos que han ocurrido a unas embarcaciones en alta mar. Nosotros a ciencia cierta no podemos decir que son embarcaciones venezolanas porque están en alta mar. No tenemos conocimientos exactos de lo que puede estar ocurriendo. Sabemos que el delito del narcotráfico es un delito que se ha combatido en todos los países del mundo y se ha tratado de eliminar porque genera daños terribles a la población. Venezuela ha sido declarada como una zona libre de cultivos ilícitos de droga. No tenemos cultivos ilícitos de droga. Yo como oficial general que pasé por todos los grados en mi carrera militar, tanto en el gobierno actual como en otros gobiernos, nuestra filosofía como Fuerza Armada era la de combatir el crimen, combatir los delitos, los ilícitos y desaparecer los campos de drogas que pudiesen alguna vez estar alimentando ese ilícito negocio. En Venezuela no hay campos sembradíos de drogas. Venezuela en algunas oportunidades es utilizada como puente, apenas un 5% es utilizada como puente y nosotros le hemos dado muy duro al negocio del narcotráfico y nuestros reportes con fotografías, con pruebas y evidencias que están en manos de los diferentes poderes, están siempre en los medios de comunicación. Por lo tanto, somos un país libre de drogas. Somos un país que no consumimos drogas. Nuestra juventud es muy sana, gracias a Dios. Son personas que han madurado mucho y no han sido contaminadas con el negocio de la droga, cosa que ocurre mucho, lamentablemente, con el pueblo norteamericano. Que, bueno, hemos visto hasta zombies en las grandes ciudades de Estados Unidos, deambulando como zombies, porque, bueno, los efectos de drogas sintéticas y de drogas de todo tipo tiene a ese país realmente en jaque. Habría que revisar la raíz del problema. Pero bueno, el presidente se atribuye el desplegar un contingente militar de guerra, de combate con vehículos, con aeronaves, con vehículos aéreos, con vehículos no tripulados, aviación y con todo un despliegue naval con destructores de gran capacidad militar a combatir posiblemente algunas rutas que puedan estar colándose, que no son necesariamente de Venezuela. Por eso es que nosotros no nos atribuimos la responsabilidad. Es bastante difícil ver la identidad de una persona que es desaparecida con un misil porque se trasladaba en un bote
en aguas internacionales. Eh, Pienso yo que se está irrespetando el Estado de Derecho. Si estuviéramos hablando de una guerra, yo creo que ya el que da la orden y el que la ejecuta estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, porque también hasta la guerra tiene reglas. Y bueno, estamos viendo algo totalmente desproporcionado. El tema de los vuelos. El tema de los vuelos no se ha violado, gracias a Dios, el espacio aéreo venezolano, pero sí se está violando la región de información de vuelo. La región de información de vuelo es una zona que no necesariamente está en el espacio aéreo de un país, donde una oficina internacional, que es la Oficina Internacional de Aviación Civil, le atribuye a cada Estado o nación un espacio para que éste lo controle y trabaje en función de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. Es decir, los radares de aviación civil detectan las altitudes de las naves, de las aeronaves, y evitan que haya un choque entre aeronaves de aviación civil, inclusive aeronaves de combate que están en la obligación de reportarse cuando entran en esa zona. Bueno, hemos visto la violación a esos reportes. No es una violación del espacio aéreo. Pudiéramos nosotros reaccionar como país criticando, bueno, en los Estados Unidos, al ingresar aviones de combate. Recientemente ingresaron unos aviones F-35. Imagínense ustedes, el avión S-35 Rayo es una de las aeronaves más sofisticadas de combate que tienen los Estados Unidos, un avión de combate polivalente, ¿no? De quinta generación, y supuestamente tiene ciertas capacidades furtivas, es decir, tiene sistemas de indetectable, tecnología furtiva que absorben las señales de radar para pasar desapercibido. Bueno, nosotros detectamos, no están tan buenas esas señales furtivas, esas tecnologías furtivas. Detectamos el ingreso en nuestra zona de región de vuelo de unos aviones F-35 que ingresaron sin reportarse. No están violando el espacio aéreo de Venezuela, están violando las normas internacionales que son garantes de la seguridad aérea para evitar el choque, la colisión entre aviones. Y bueno, la gente que trabaja el tráfico aéreo sabe de lo que estoy hablando. Inclusive las zonas de formación de vuelo son asignadas también en función de la capacidad que tiene un país para hacer operaciones de salvamento y rescate en caso de un accidente aéreo. Es decir, si yo tengo helicópteros con suficiente capacidad y autonomía para atender, Dios lo quiera, un avión comercial que tuvo un incidente y se precipitó nosotros tenemos que responder de inmediato con operaciones de salvamento y rescate. Y es por eso que se le asigna esa responsabilidad a los países de acuerdo a la Oficina Internacional de Aviación Civil. Bueno, el FIR ha sido violado, Héctor, en varias oportunidades por parte de unos aviones F-35. Recientemente también está en las redes sociales que algunos software que hacen traqueo de las rutas comerciales, y hay gente preocupada que utiliza esos software. Bueno, aparecen en ese software de traqueo de las rutas aéreas de diferentes aeronaves, aparece también el ingreso en el FIR de dos aviones B-52 Stratofortress, que son aviones de bombardeos estratégicos subsónicos de una gran capacidad, un alcance bastante grande. Los F-35, bueno, son aviones de combate que no son exclusivos de Estados Unidos, es un consorcio donde participan varios países como Finlandia, Noruega, Reino Unido. Cada uno de ellos aporta lo mejor de su tecnología de sistemas de armas, misiles guiados, misiles, bombas guiadas, bombas planeadoras furtivas, misiles aire-aire, misiles cruceros. Y también ese avión F-35 tiene la capacidad de transportar bombas nucleares tácticas, las B-61, que están en manos de los Estados Unidos. Bueno, que por cierto es un armamento muy criticado porque, bueno, nosotros estamos trabajando la geopolítica de paz, y cuando vemos que un avión que está diseñado inclusive para llevar bombas tácticas nucleares B-61, bueno, ya es una provocación. ¿Cómo veo yo como mayor general de la Reserva Activa estas actividades? Yo inicialmente, Héctor, yo la veo como una estrategia. Recuerda que los Estados Unidos buscan obtener objetivos políticos que respondan a sus intereses, y ellos desarrollan una gran cantidad de estrategias. El concepto de guerra es la obtención, es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Cuando uno acude a la guerra es porque, bueno, tenemos un fin político que lo queremos alcanzar y no ha sido posible alcanzarlo con otras formas, con la diplomacia o
con otras formas de negociación y vamos a la guerra para obtener los fines políticos. Bueno, ese concepto de guerra convencional ha sido totalmente alterado, han sido muy creativos los norteamericanos para desarrollar nuevas formas de guerra, que nosotros aquí en Venezuela la evaluamos y geopolíticamente y la llamamos nuevas formas de lucha no armada. Dentro de esas nuevas formas de lucha no armada, nosotros nos encontramos con esas teorías, la teoría del Estado forajido, villano, que trata de utilizar la mediática para posicionar un concepto erróneo de lo que es el país y el gobernante y tratar de justificar cualquier agresión o cualquier bloqueo que es el poder duro. Nosotros estamos viendo que ese gran despliegue, para mí, en mi opinión muy personal, no puedo decir que es la opinión país, en mi opinión muy personal, ese despliegue militar que invierte una gran cantidad de dinero, hay que verle, estaba yo en un programa con un amigo diputado, Juan Romero, y estamos haciendo el cálculo de más o menos cuánto es el costo logístico de desplegar una flota de esa magnitud, estamos hablando de los 100 millones de dólares diarios, el desplegar una flota de esa magnitud. O sea que si tú estás invirtiendo 100 millones de dólares diarios es porque tienes un objetivo. En razón de esto que estoy expresando, yo considero que el primer objetivo es aplicar la guerra cognitiva, Héctor. Hay una intención de asustar a la población venezolana, haciéndole ver que estamos en presencia de las posibilidades de una escalada de conflicto militar. Cuando tú analizas las variables y analizas a paso lo que se está haciendo, desde el punto de vista militar, una intervención militar convencional en Venezuela es no factible. No es factible porque primero se estarían enfrentando a un pueblo que está Mm. dispuesto a defender la patria. Hay mucha identidad nacional, mucho arraigo nacional. El presidente de la República, ante este primer despliegue, convocó un proceso de alistamiento militar y nosotros vimos cómo el pueblo venezolano, Lo mujeres, sé, me consta porque amigos míos fueron a tomarse la foto que se estaban registrando, ¿eh? Y no uno, fueron muchos. Parecía fiesta, es lo que quiero decirles a que nos hacen favor de vernos. Como sí, fiesta, la gente iba a registrarse, sí, felices. fíjate que esa guerra cognitiva, por un lado, desarrolló algo que llevamos adentro y el pueblo mexicano también lo lleva. Yo amo mucho al pueblo mexicano. Es ese orgullo nacional, esa identidad nacional, ese deseo de garantizar la paz y la seguridad de un país. Bueno, y esa intención de estar dispuesto inclusive a ofrendar la vida para defender estas tierras que bueno, fueron liberadas por nuestros próceres, nuestros héroes y heroínas de la gesta independentista. Bueno, el llamado del presidente Nicolás Maduro a alistarse fue sorprendente, tan sorprendente que tuvieron que seguir prolongando durante semanas porque la gente seguía asistiendo, personas de todas las edades. Y bueno, ese proceso de alistamiento ya entró en una fase de adiestramiento. Nosotros tenemos una doctrina que cuando hay una situación que amenaza un interés nacional, nosotros empezamos a preparar lo que es el completo apresto operacional. ¿Qué es el completo apresto operacional? Donde la infraestructura del país y el pueblo se preparan pues para algo que está afectando un interés nacional. Ahora, ese algo, en mi opinión, que está afectando un interés nacional en esta primera fase, ese algo es cognitivo. O sea, hay una intención de asustar a la gente. Eso le llamamos nosotros en nuestra doctrina guerra cognitiva. Como te decía en el libro que yo escribí, que se llama Guerra Integral e Intervencionismo, lo escribí con el doctor Astolfo Sangrone en Argentina, lo prologó Atilio Borón. Nosotros hablamos de lo que es la psicoinmunología de la guerra. Es una forma de guerra que desarrolla el imperio, una de las últimas que está usando, donde ellos atacan el hemisferio de las emociones de los seres humanos, para que el sistema nervioso central que recibe ese estímulo le dé una respuesta al sistema endocrino y el sistema endocrino segregue sustancias químicas que alteren nuestra salud, serotonina, toda esa cantidad de sustancias que el cuerpo humano segrega ante un estímulo del sistema nervioso central y que cuando esa guerra se sostiene, es sostenida, esos dos subsistemas afectan el sistema inmunológico. Bueno, de verdad que los venezolanos son un fenómeno porque la gente piensa que cuando se afecta el sistema inmunológico de una persona, esa persona se debilita, ¿no? Con nosotros ha sido lo contrario, se ha alimentado el arraigo nacional, se ha alimentado el nacionalismo, se ha alimentado la disposición de defender al país y hemos sentido mucha energía porque hemos despreciado desde el punto de vista político una acción que es irrespetuosa
del derecho internacional, como es desplegarte en una zona muy cercana a tu zona económica exclusiva, en una zona del mar, en una zona internacional muy cercana a tu área de interés, desplegarte toda una flota con esa capacidad de amenaza, de disuasión negativa, ¿no? Entonces, lo vemos inicialmente como una operación de guerra cognitiva. Ahora, cuando uno analiza el perfil del presidente de los Estados Unidos y en las últimas declaraciones que hizo ante las Naciones Unidas, donde sin duda alguna uno pudo observar una persona que se desestabiliza emocionalmente de manera muy fácil. O sea, empezar una reunión de tan magnitud ante una asamblea de las Naciones Unidas, haciendo una crítica porque una escalera mecánica se detuvo en el momento que él venía subiendo, expresar ese rechazo, ese organismo internacional que, bueno, el que tiene, el que lleva las reglas del juego para garantizar la paz en el mundo, es irrespetar a todos los que lo integran, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando uno ve a una persona tan inestable que utiliza la guerra de aranceles, yo te subo hoy los aranceles a 100%, mañana te los bajo a 50%, después me vuelvo a molestar y te los vuelvo a subir a 100%, como ha ocurrido con China y con muchos países de la región, ya tú te das cuenta que hay un problema emocional. Ahora, yo también digo que dentro del Estados Unidos hay racionalidad. Yo creo que en el Congreso, Héctor, en este momento deben estar revisando muy seriamente este conjunto de hechos que se están ocurriendo. Yo creo que dentro de la misma Fuerza Armada de los Estados Unidos debe haber una respuesta porque toda Fuerza Armada tiene profesionales con grado de madurez, con capacidad de análisis y de raciocinio. Yo no creo que todos estén alineados a estas acciones irracionales, no creo. De verdad que yo creo que allá, si nosotros nos ponemos a investigar, deben haber algunas posiciones encontradas y yo creo que poco a poco va a ir creciendo y va a irse imponiendo la racionalidad. Ahora vamos a hablar desde el punto de vista militar. No podemos, los militares no podemos descartar ninguna hipótesis y las posibilidades de que pueda quererse hacer una intervención militar, porque bueno, cuando tú vas a operar en un territorio en el cual tú tienes intereses políticos urgentes, porque esto hay que decirlo, Estados Unidos tiene ahorita una crisis energética terrible, están consumiendo 20 millones de barriles por día y están produciendo por debajo de su consumo, están dependiendo de las importaciones de Medio Oriente, les preocupa la influencia de Irán en el estrecho de Hormuz, que pudiera de alguna manera detener algunas importaciones que son vitales para que ellos puedan seguir teniendo su luz eléctrica encendida y funcionando sus grandes empresas. Esa preocupación la manifiestan ellos políticamente tratando de controlar lo que ellos siempre han considerado como su paso trasero, que es nuestro vasto territorio de América Meridional, donde la línea de quiebre está en mi querido México lindo y querido. Ese espacio rico en el cual ellos, con la doctrina de Monroe, siempre quisieron controlar desde el año 1823, vuelve a despertar su atención porque, bueno, llegó el momento de la escasez, llegó el momento de la escasez de recursos. Yo te lo dije en el anterior programa, tú visitas la Oficina de Energía de los Estados Unidos y ves que sus tanques de Luisiana y Texas, que tienen una capacidad de 714 millones de barriles, están ahorita por la mitad. Cuando Estados Unidos recurre a esa reserva estratégica, eso es terrible, pues porque algo muy malo está ocurriendo. O como cuando recurrió a explotar petróleo a través de métodos no tradicionales que son muy costosos, como es el fracking. En el año 2015 tuvo que optar a explotar a través del fracking, que es un método de explotación no tradicional muy contaminante y en pérdida. Bueno, es porque ya venía desde el 2015 una crisis energética muy terrible. Es por eso que las miradas se voltean hacia nuestro vasto territorio y ese despliegue no nada más pudiera significar el querer controlar a Venezuela, que tiene la mayor reserva de petróleo del planeta, con 303.000 millones de barriles en el subsuelo o 202 billones de pies cúbicos de gas, sino que también pudiera tener el interés de proyectar el resto de su fuerza al resto del continente, sin duda alguna. Es una hipótesis. Ojalá que no se esté jugando como la más probable. Yo pienso que en este primer juego la intención es generar miedo a los seres humanos porque ellos quieren jugar, en algo andan conspirando con nuestra oposición apátrida y traidora, en algo deben estar jugando, buscar algún evento desencadenante que pueda generar una crisis interna, utilizando sus manuales de golpe blando, de James Sharp, sus manuales
de Estado fallidos, sus manuales de cómo operar desde adentro para generar revoluciones de color. Eso pudiera estar ocurriendo, pero lamentablemente yo pienso que se les ha volteado la estrategia porque ha habido una unión nacional, Héctor. O sea, en nuestra Asamblea Nacional, la oposición, los partidos de la oposición tradicionales del país, como Acción Democrática, COPEI, inclusive partidos que tienen algunos actores que se fueron a Estados Unidos y renunciaron a ser parte de esos partidos, se pronunciaron a favor de Venezuela. O sea, el presidente hizo un llamado a la unidad y todos los partidos de la oposición cerraron fila y pusieron de primero el interés de garantizar los intereses nacionales de Venezuela. O sea que la estrategia de guerra cognitiva creo que ha fracasado, Héctor. Mira, lo que acabas de decir es muy importante. Yo lo iba a mencionar, qué bueno que lo mencionaste tú, porque revela varias cosas. En Venezuela hay democracia, no hay una dictadura, porque hay oposición. Y la oposición libremente, que muchas veces ha ganado gobernaturas y en algún momento ha conquistado curules, toda la oposición, la real, porque yo me acuerdo que incluso este Capriles, que es un opositor de muchos años allá en Venezuela, dijo, yo estoy en contra de que se invada Venezuela porque los que la apoyan esa invasión viven en Miami, lo cual es cierto. Toda esa oposición nefasta está en Miami cómodamente diciéndole a los venezolanos que se den, como diríamos en México, que se golpeen entre sí, que se dañen entre sí, que se maten entre sí, lo cual es todavía te dice qué tipo de personas están allá en Miami. O sea, qué tipos tan bajos. Ustedes pelense, yo desde acá, cuando se maten, yo llego ya y yo ocupo la dirigencia del país. A ver, espérame, qué heroico tiene eso? Eso te hace verdaderamente traidor, nefasto, para todos, para cualquiera, de cualquier país. No nomás en Venezuela, para cualquiera, de cualquier país, porque aquí también tenemos de esos, ¿sí? Por desgracia tenemos de ese tipo de gente que son cucarafachos, les digo, cucarachos y fachos mismo. Este, y dijeron, no, no estamos de acuerdo con que se llame nuestro país. Entonces ahí pusieron los intereses precisamente, no partidarios, los intereses más grandes que son los de tu país para que no fuera invadido. Y si nos unimos en esto, ¿y por qué es vital esto? Porque todos saben, hasta la oposición, lo que quieren realmente en Venezuela, que es quitarle sus activos, que es lo que está ofreciendo la Premio Nobel de la Paz. Por ahí hay suficientes videos que dice, vamos a privatizar todo para Estados Unidos. O sea, ¿qué más vendepatrias eres que decir eso de tu país? Es como si ahorita viniera, aquí hay una mujer que se llama Lili Telles, yo le digo Lili Güelles, que es una senadora espantosa, o Lela Güelles también le dicen, que quiere imitar a esta mujer, como si fuera lo máximo, a María Corina, la quiere imitar, y dice cada barbaridad y cada estupidez, ya la gente la ve de loca, pero si pudiera haría lo mismo. Bueno, ya lo dijo que los Estados Unidos tenían que intervenir aquí en mi país para acabar con los carteles de la droga, entre paréntesis, carteles que son los que mantiene Estados Unidos, porque Estados Unidos son los que les compra droga y les vende armas. Ellos son el cartel más grande está ahí en el norte con la DEA y con la CIA. Bueno, el punto es que esta mujer quiere hacer lo mismo y está buscando de alguna forma probar si puede llegar a los niveles de esta mujer, del país. Ya lo hizo y le fue re mal. Incluso no, yo para mí la debieron haber juzgado y debieron sacarlo del Senado, porque lo primero que haces tú, y no necesito preguntar cómo está la Constitución de Venezuela, ni la de Bolivia, ni la de Argentina, lo primero que haces tú al tomar un cargo público es Sí, jurar lealtad a la Constitución y a tu país. sí, Eso es lo así. primero que haces en toda América Latina. Eso no necesito ver las constituciones. Tú tomas un cargo público y lo juras, se te pide un juramento para hacerlo. Entonces, es que porque tú te estás comprometiendo a que no vas a vender tu país, que no lo vas a entregar. Y esta mujer lo hizo y esta, la premio Nobel, no, hombre, qué bárbaro, de veras, qué insulto. Me tocó leer una nota que incluso la gente de Trump decía que ese premio Nobel ya no valía, que ya no tenía significado, porque se lo dieron a ella y no a Trump. O sea, estoy viendo cosas tan ridículas como si fuera una serie de televisión, de una plataforma como por Netflix o lo que tú quieras, en la que a través de cosas tan fuera de lo normal, tan absurdas, tan ridículas, como que buscaran que yo como espectador me cayera el 20, como decimos en México, de lo que está pasando y tomara conciencia. Pero la realidad es que no es una serie, es la realidad que estamos viviendo todos los días. Y que de alguna forma
nos hace también tomar conciencia de decir, ¿ante qué loco estamos enfrentándonos? ¿Ante qué tipo estamos? Para todos incluso que ven que el modelo americano, gringo, es el único y que creen que mientras más nos parezcamos a ellos, vamos a ser primer mundo o mejor, yo creo que es hora que se cuestionen ese modelo. Porque yo creo que ese modelo es totalmente absurdo y no tiene que ver con nosotros. O sea, están enfermos, están en decadencia. Totalmente una decadencia. No puede ser que este señor quiera ser el que, según él ya acabó, no sé, 8 guerras, porque ya se puso una más, pero está así. ¿Qué es lo que está haciendo con Venezuela? Pero él se vende Así. como que es el que va a hacer la paz. O sea, he visto unas contradicciones que son tan aberrantes que serían para mí más bien de juicio mental, ya no solo juicio político. Dice, oye, ¿cómo dices esto y luego haces otro? ¿Cómo puedes hacer estas dos cosas que no tienen nada que ver una y otra? Y dices tú, ¿qué está pasando? Bueno, yo creo que esto nos obliga, mayor general, a vernos a nosotros y decir que nosotros podemos crear nuestros propios modelos. Porque en primer lugar tenemos una historia mucho más larga que la de ellos, una cultura más vasta, más enraizada en siglos, y que ya es justo que podamos dar ese salto en vez de que estar viendo hacia el otro para ver si lo copio o ver si soy un poco mejor que el otro. No, vamos a vernos a nosotros mismos como Qué bueno, continente, como hermanos. qué bueno. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Héctor. Y mira, yo me pongo a reflexionar. Yo tengo aquí un libro, déjame buscarlo acá. Recientemente escribimos un libro, un grupo de camaradas argentinos hizo una compilación, yo te lo voy a poner aquí en pantalla, muy interesante. Este libro, este libro es una compilación de donde participamos varios intelectuales que escribimos en Latinoamérica y el Caribe. Fue presentada en la última feria del libro argentino. Está hecho por Luis Weiner, por Tamara Lachman, Mariano del Pópulo, Cristian Aria Barona y Sabrina Frede. Y bueno, participamos varios actores de Latinoamérica y del Caribe. Y bueno, a mí me tocó hablar de algo interesante, ¿no? Aquí está el mapa. En este mapa yo simplemente señalo, y por eso que hago mención a esto, este mapa señalo el respeto al derecho internacional que hay en el mundo, no solo en Venezuela, ¿no? Esa es la otra realidad, ¿no? Hay gente que dice, no, pero es que algo está pasando en Venezuela porque siempre está en la agenda de los problemas con Estados Unidos. Digo, no, no, estás equivocado. O sea, los Estados Unidos tienen los ojos colocados en todas partes del mundo y el irrespeto al derecho internacional no solo ocurre aquí en este territorio que vemos aquí en el mapa, ¿no? Fíjate que tenemos aquí la línea de quiebre hegemónico que es México y tenemos aquí el continente suramericano y tenemos Centroamérica. Este continente suramericano es prácticamente un triángulo invertido, ¿no? Y aquí hay cualquier cantidad de recursos estratégicos muy cotizados por los Estados Unidos. O sea, que colocar unas embarcaciones de la Armada norteamericana aquí en este sector del Mar Caribe no solo amenaza a Venezuela, amenaza a todo lo que hay en esta región. Porque si nosotros sumamos el potencial de la UNASUR, es increíble, ¿no? Si nosotros sumamos el potencial de la CELAC, desde la línea de punto de quiebre hegemónico de México hasta la Patagonia, es increíble lo que nosotros podemos alcanzar aquí en esta región, las cuales ellos consideran el patio trasero. Pero si nos vamos a otro continente, yo creo que lo comenté en tu último programa, Estados Unidos, una demostración desde el punto de vista estratégico militar de que hay una escalada a nivel internacional es, bueno, la activación de viejos mecanismos que estaban activados en las guerras mundiales que se acaban de reactivar. La iniciativa Five Eyes, Cinco Ojos, que es una alianza que compromete a Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos para hacer operaciones conjuntas de inteligencia, de interceptación de señales de guerra electrónica. Se activó recientemente. Es una iniciativa que estaba activada en la Segunda Guerra Mundial. La iniciativa AUKUS, que quiere decir A de Australia, UK de Reino Unido, US Estados Unidos, una alianza estratégica militar entre Australia, Reino Unido y los Estados Unidos, que se activó en el último periodo de gobierno del presidente Biden y la ha continuado el presidente Donald Trump, donde se estaban financiando la construcción de submarinos nucleares para Australia, para que Australia junto con Estados Unidos controle a China, porque ellos se molestan mucho por la influencia que tiene China en su región, en la región Indo-Pacífica. La guerra proxy que tiene la OTAN en contra de Rusia utilizando Ucrania, que simplemente es una guerra energética
el potencial que tiene Rusia de gas y de control de oleoductos y de energía y de posición estratégica y su influencia en Europa Occidental. Son iniciativas que indican, bueno, cuando uno analiza esas iniciativas y se va a hechos concretos, yo tengo tabulado en mi computadora, por ejemplo, un incidente que hubo con un avión de combate chino, un avión de combate norteamericano que empezó a sobrevolar el espacio aéreo de China, en el mar de China Meridional, y bueno, la Fuerza Aérea China lo interceptó y le hizo turbulencia, y ellos estaban ofendidos, que cómo era posible. Bueno, ¿qué hace un avión norteamericano sobrevolando el espacio aéreo de China en la zona cercana al mar de China Meridional? Lo mismo ocurrió en el Mar Negro. En el Mar Negro, ya en el espacio aéreo ruso, un avión, un dron norteamericano fue derribado. Eso está en las noticias. Y cuando uno empieza a tabular una serie de incidentes militares, inclusive, uno se da cuenta de que el irrespeto al derecho internacional es terrible. Bueno, en este libro yo hago referencia a ese irrespeto y ve, fíjate, me tocas el tema del país que concedió el Premio Nobel de la Paz, en Noruega. Bueno, en nuestro territorio Esequibo, querido hermano Héctor, en nuestro territorio Esequibo, empresas noruegas están explotando descaradamente el oro en nuestro territorio Esequibo, que es un territorio que está en manos de un diferéndum que bajo un acuerdo internacional, que es el Acuerdo de Ginebra, pero que las grandes corporaciones, cómplices de los poderes económicos y cómplices de muchos políticos que empiezan a hacer pactos económicos y empiezan a conspirar, están explotando oro. En el Esequibo tenemos empresas australianas, corporaciones de minería australianas sacando toneladas de oro. Tenemos empresas de Noruega sacando oro, tenemos empresas de Sudáfrica, tenemos empresas de Israel, tenemos cualquier cantidad de empresas canadienses que respetan el derecho internacional y se instalan en un territorio que está en disputa a sacar algo que ellos necesitan desesperadamente porque, bueno, hay una crisis sistémica mundial donde ellos necesitan accesar no solo a minerales valiosos, sino también a tierras raras y, por supuesto, al petróleo y gas, que es uno de los más cotizados porque, bueno, estamos ahorita en una crisis sistémica. Entonces, el tema no es nada más Venezuela. Si nosotros nos podemos revisar hechos concretos en otras partes del mundo, lo que pues sí podemos ver que sí es muy concreto es que, bueno, a Estados Unidos se le cayó la careta, ya hay un irrespeto absoluto al derecho internacional y acabas tú de decirlo cuando se anuncia que van a autorizar a la Central de Inteligencia Americana a operar en Venezuela. Bueno, eso lo vienen haciendo en todas partes del mundo. Que Claro. creo que Donald Trump se tiene que leer, Héctor, el libro de su colega, que el escritor pues, de la doctrina de lo que es la política de Estados Unidos y la política mundial, la política exterior mundial, Sherman Kent. Sherman Kent, que es el padre de la departamentalización de la CIA, en su libro Inteligencia Estratégica para la Política Exterior, para la Política Mundial Norteamericana, él hablaba precisamente de eso, que todas las instituciones de Estados Unidos desplegadas a lo largo del mundo tenían que convertirse en elementos de información para alimentar el proceso de toma de decisiones. Sherman Kent es prácticamente el que promovió la doctrina de seguridad hemisférica que pretende controlar América Meridional, lo consideran el patio trasero, es Sherman Kent. Yo pienso que él no se ha leído el libro de Sherman Kent y lo que dijo es algo que ya viene ocurriendo hace muchos años. Nosotros estamos claros de que la injerencia llega a tal punto que, bueno, ya es normal tener agentes desplegados en todo el planeta y la pantalla grande de Hollywood lo va preparando desde el punto de vista psicológico para que nosotros veamos como normal algo que terriblemente no es normal, es anormal. Es el síndrome de la rana hervida, ¿no? Ponemos la rana a hervir lentamente en una olla para que ella se vaya adaptando y no se dé cuenta de los cambios y muera hervida. Yo creo que eso viene manejándose de manera cognitiva, ¿no? Ya es normal que nosotros destruyamos una lancha que pudiera estar cometiendo una actividad ilícita, pero la destruyamos militarmente con un misil. O sea, la desproporción en el uso de la fuerza y cambiar la doctrina, ¿no? Eso no es una operación militar, debería ser una operación de seguridad y debería involucrarse la participación de los países de la región para trabajar en conjunto, ¿no? Ellos se atribuyen una nueva doctrina de trabajar solo y pasando por violando el Estado de Derecho, violando las normas internacionales
Y bueno, es el síndrome de la rana hervida. Nos están poniendo en una olla de agua y nos están calentando poco a poco para que nosotros veamos como normal algo que es total y absolutamente anormal. Una muestra de ello, Héctor, es las bases norteamericanas desplegadas a lo largo y ancho del planeta. Yo como militar siempre, militar joven, me vengo haciendo esa pregunta, no lo entiendo. Desde el punto de vista de la lógica, yo no entiendo cómo un país permite una fuerza armada haga vida en su país cuando ese país tiene una fuerza armada garante de garantizar lo que hace una fuerza armada, la seguridad, la integridad, la defensa de una patria. No, no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces, pero ya nosotros lo vemos como normal, ya nosotros hasta decimos, sí, las 7 bases militares en Colombia, los comandos militares en el mundo, ya lo vemos como normal porque ya estamos empezando a hervir dentro de la olla y no nos hemos dado cuenta de esa técnica de cuentagotas, que es parte también de la doctrina del golpe blando, donde nos van metiendo una matriz poco a poco para que nosotros veamos como normal algo que debería generar una revolución, Héctor. Pues mira, lo que dices es sumamente interesante, la forma en que lo manejas también. A mí me llama la atención, como dices tú, las 7 bases militares, que luego me dijeron que no, que eran más. De repente en Colombia me han dicho, no son más, hay como 24, 7 oficiales. Y luego recordar que Uribe no solo las permitió, sino que incluso les permitía usar las de ellos. Claro. Cambió la ley y todo para decir, puedes estar en tus bases, que te estoy cediendo yo el territorio nacional para que tengas tu base, pero si necesitas las mías también. O sea, más entreguistas, más sometidos, más lacayos al imperio. Digo, no puede ser. ¿A cambio de qué? De dinero. Porque por eso lo hacen. ¿Por qué se venden? Para sentir, sé que No, son como ellos, como aquí, yo donde yo estoy, aquí en Monterrey, Nuevo León, conozco gente que te dice, bueno, yo voy a Estados Unidos y hasta, no creen que sea mexicano. Imagínate, o sea, ya me creen parte de ellos. Ese es no creen que sea mexicano. O sea, yo para ellos soy gringo. O sea, como diciendo, wow, te sacaste la lotería, qué bárbaro, qué suertudo eres tú con eso, ¿no? Yo digo, son mentalidades que yo en lo personal no entiendo. Entiendo que para ellos sí, en el nivel que se manejan, porque están totalmente corrompidos como mexicanos y como latinoamericanos para tener su cerebro y su corazón hacia el norte y no hacia donde ellos están, al fin de cuentas. Entonces imagino que eso pasa en América Latina a lo largo y ancho, de que creen que lo máximo es tener una casa en Miami o en Nueva York o en Texas o en California y sentirse que son parte de que son gringos y que vienen a México como mexicanos a mostrarnos la grandeza de Estados Unidos. Digo, no, no puede ser eso. Pero lo vivimos, lo vivimos. Y se me hace trágico. Muy bien dices tú, el tema de las bases militares es algo que ya se ve normal. Y bueno, yo todavía no puedo ver normal que en Ecuador estén igual, que vayan a hacer incluso una votación para algo que no necesita votarse. Es votarse, pero con B grande, no con B chica. O sea, para afuera. Eso se tiene que votar como que es una base militar extranjera. No la puedes aceptar, incluso si fuera de otro país latinoamericano. ¿Cómo vas a aceptar tú una base militar de Perú? O sea, no, puedes trabajar juntos. Vamos a trabajar coordinados. Tú estás allá, yo acá. Puedes mandarme militares para que me puedas asesorar en cosas que yo no tenga el alcance que tú tienes, o que yo te puedo decir, oye, ven, asesóranos, sobre todo en temas que tú tienes interés y que pasan por el mío. Pero una base militar, ¿por qué? Porque estás vendiendo a tu país de alguna forma, no, de la forma que es más evidente, una base militar, para que te estén espiando. No deja de ser trágico que tengan tantas bases militares en Colombia y se estén quejando siempre de la droga. Digo, se quejan porque ellos la manejan, hombre, pues si la base la tienen ahí prácticamente para manejar la droga, como lo mismo como pasa en Perú, como no lo han dicho. En la parte del puerto la controla totalmente la marina y ningún peruano puede entrar. Y me dicen, por ahí sale toda la droga. Y recientemente la caída dictadora, porque sí era dictadora total, porque ¿quién la quería? De esta Dina Boluarte, que era una asesina y espero que sea juzgada. No ahorita, no lo van a hacer ahorita, pero después dejó también que entraran militares, todo un destacamento militar a su territorio. En una zona que me dijeron que tenía que ver con la producción de drogas. Entonces, no fueron a combatir la droga, fueron a ver qué estaba pasando con la producción para acabar pronto. Y vemos también que Milei
el que, vamos, presidente de un país que en su momento cuando estaba Perón dijo muy claro, o patria o colonia, que es una tesis. Y luego viene el Che, Ernesto, el comandante Ernesto Che Guevara, todavía más radical, y que yo ahora verán mi respeto, es uno de los grandes de América Latina. Patria o muerte, o sea, ni siquiera la opción de ser colonia, no había más opción, patria o muerte. Y viene este imbécil de Milei, porque no sé cómo decirle, que está hundiendo a su país, no solo económicamente, está regalando su territorio al sionazismo, para acabar pronto, al capital internacional, está regalando territorio, y ay, no sé, no entiendo qué pasó ahí en Argentina. También mete bases militares precisamente en Vaca Muerta, donde ellos tienen su bastión energético, para acabar pronto. O sea, todavía se los da ahí para que lo vayan ahí a checar y lo controlen, solo para que les aplauda a Donald Trump y que les diga, les suave, sí, tú eres un buen vasallo, un buen esclavo de Estados Unidos. Gracias. Sí. Sí, no, fíjate esto, Héctor, nosotros en Venezuela, primero que entendemos la preocupación de los Estados Unidos que en esa crisis sistémica necesita a toda costa controlar recursos estratégicos y nosotros estamos en una región, no Venezuela solo, en la región los posee. Y cuando hablo de la región me refiero a América Meridional, al sur de Río Grande. Por eso que siempre hablamos, insistimos a hablar de México, ¿no? Que es el que está ahí en la línea de quiebre hegemónico. Y ahí está el proyecto originario de nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Qué les preocupa a México, qué les preocupa a Estados Unidos y cómo actúan ellos políticamente? Ellos le tienen terror a la integración latinoamericana y caribeña, sin duda alguna. Y también nosotros ya como bloque nos estamos empezando a vincular a nuevos polos de poder. Antes nosotros nos habían sembrado un código que la integración nada más podía ser regional y era imposible integrarnos con otras latitudes. Yo recuerdo que nuestro comandante Chávez decía, los océanos no son obstáculos, son vasos comunicantes. ¿Qué me impide a mí vincularme a China, vincularme a Rusia, vincularme a Irán? Nada, no me lo impide. El océano hay que verlo como un elemento de conectividad y no como un obstáculo. Y bueno, se rompió ese esquema que antes lo teníamos en la mente, sembrado muy premeditadamente, y empezamos a aplicar lo que es el multilateralismo y la pluripolaridad en las relaciones internacionales. Y bueno, vemos cómo esos bloques de poder regional se empiezan a vincular con otros bloques de poder mundial. Y ahí tengo yo que hablar de una de las preocupaciones que debe tener Estados Unidos, es la posibilidad de que Venezuela en un futuro entre a los BRICS, ¿no? Si nosotros en esa última, en la 17ª cumbre de los BRICS, que fue recientemente, la primera semana de julio de este año, donde por cierto se denunció la pérdida de credibilidad que tiene el organismo guerrerista que es la OTAN, la OTAN, y también se criticó un poquito a la ONU en su debilidad para poder garantizar la paz en Gaza. También se habló de otros temas que le preocupan a los norteamericanos, que es la desdolarización y la necesidad de crear un nuevo sistema financiero mundial. Cuando nosotros vemos el potencial que actualmente tienen los BRICS, que abarcan prácticamente un 40% del PIB mundial, imagínate tú el impacto, ¿no? Eso es una correlación de fuerza que afecta a los intereses hegemónicos de los Estados Unidos. Manejar el 40% del PIB mundial, si vemos cómo están actualmente los BRICS abarcan un 36% del territorio global y la mitad de la población mundial, el 50% de la población mundial. Si Venezuela logra entrar con sus reservas energéticas en estos momentos de crisis sistémica en cuanto a energía, yo creo que eso le preocupa a los Estados Unidos porque ellos, como siempre nos consideran a la región el patio trasero, ellos no quieren que nosotros compartamos los recursos con otros países. Ellos quieren tener el control absoluto de esos recursos. Y cuando nosotros analizamos hechos concretos, Héctor, yo escribí el libro de la Unión de Naciones Suramericanas, Alianzas Estratégicas, y yo revisaba mucho cuando se estaba empezando a revisar la posibilidad de que nosotros firmáramos el Estatuto Constitutivo de la UNASUR. Vimos cómo Estados Unidos desplegó operaciones políticas para ponernos a pelear y evitar que los países latinoamericanos y caribeños nos conformemos como bloque, ¿no? Ellos no les interesa que nosotros nos unamos como bloque. Por eso que no nos ponen a operar de manera conjunta a combatir algunas rutas de narcotráfico que pudieran estar filtrándose por el inmenso mar Caribe.
Y bueno, hemos criticado que esos barcos no están tan desplegados en el Pacífico, ¿no? Donde también por el Pacífico entra la mayor cantidad de droga a los Estados Unidos. Y ellos Claro, tampoco toman acciones, tampoco toman acciones nacionales, ¿no? Ahí no se bloquean las cuentas de los grandes carteles que manejan grandes cantidades de dinero. Pero no, bueno, es un tema complejo, un tema complejo. Ellos han operado para que nosotros no nos integremos. Yo recuerdo, y te cuento tres anécdotas, yo recuerdo ya cuando estaba por firmarse el Estatuto Constitutivo del Consejo de Defensa Suramericano y ya se habían lanzado las primeras piezas para crear esa conciencia latinoamericana y caribeña como parte de lo que era la Unión de Naciones Suramericanas. Eran 12 países en ese momento que iban a ingresar en esa iniciativa. Los Estados Unidos empezaron a llamar a sus aliados estratégicos, como está ocurriendo ahorita con Argentina, pues es un aliado estratégico, un títere de los Estados Unidos, van llamando a sus presidentes títeres para darle tareas que busquen poner a pelear a los países y desacelerar cualquier iniciativa de integración. Yo recuerdo que esa era la época donde Alan García, como presidente, estaba al frente de la presidencia, llevó al Congreso Nacional un diferéndum para declarar una pelea que tenía con Chile sobre mar territorial. Esa fue la época donde hubo una persecución en caliente a la FARC y se violó la frontera de Ecuador, una persecución en caliente. Las Fuerzas Armadas colombianas cruzaron la frontera y asesinaron al líder de la FARC, Raúl Reyes. Esa era la época donde a los Kirchner, la Inglaterra le mandaban buques a explorar la plataforma de las Malvinas, atribuyéndose que ellos tenían derecho para explotar el petróleo de las Malvinas, cuando en las Malvinas, la Constitución de Argentina, en su preámbulo, habla del derecho irrenunciable del pueblo argentino a las Malvinas. Entonces, había como una intención de recalentar las relaciones, complicar las relaciones. Guyana intentó colocar al margen izquierdo del río Esequibo una base de lanzamiento de satélites, junto con una empresa de varias potencias que estaban en consorcio. Intentaron construir una represa y bueno, las presiones buscaban poner a pelear los países, pero bueno, la geopolítica de paz y equilibrio e integración que la trae como respuesta a Nicolás Maduro ahorita a estas amenazas. Fíjense que nosotros tenemos ahorita siete transformaciones, que son líneas estratégicas de acción. La séptima transformación habla de una geopolítica de paz e integración. Nosotros le estamos respondiendo con irenología, ¿no? A los cadetes en la Cuarta República, en el momento que este país estaba en manos de la derecha, nos enseñaban poliomología, nos enseñaban el arte de la guerra exclusivamente, en honor al dios de la guerra griego Poleo. Pero empezamos a ver irenología, que es la diosa de la paz. Y nuestro plan estratégico en la dimensión de la geopolítica tiene mucha irenología. Nosotros respondemos a esas amenazas con geopolítica de paz e integración. Entonces, cuando tú dices que tú no ves nada en los medios, de que Venezuela últimamente no dice nada, porque no queremos caer en el juego de guerra cognitiva. O sea, hemos también analizado, este es un juego de guerra cognitiva y nosotros tenemos que darle tranquilidad al pueblo, pero también tenemos que pensar en todas las hipótesis y por eso que hicimos un llamado a alistamiento. Y es también una contrarrespuesta, pues una contramedida de guerra cognitiva al imperio para decirle, si usted comete el error de querer osar pisar la planta del extranjero en nuestro territorio, bueno, va a tener una respuesta contundente porque no solo se va a enfrentar a una fuerza armada, se va a enfrentar a un pueblo en armas dispuesto a defender este país. Y eso lo han demostrado los venezolanos y de verdad que yo como general, impresionado. Uno sale a la calle y mucha gente que sabe que uno es oficial en reserva activa, le dicen a uno, general, estoy dispuesto a empuñar un fusil, estoy esperando la orden, y ya han ido a fases de reentrenamiento y es impresionante el deseo de garantizar una patria libre y soberana. Y eso no es hacer la guerra, eso es una disuasión positiva. Yo le llamo eso disuasión positiva, Héctor, como la que usó Bolívar cuando convocó el Congreso Anfitriónico de Panamá y firmó un tratado de unión, liga y confederación perpetua entre los Estados Unidos mexicanos, Centroamérica y Cundinamarca. Era disuasión positiva. O sea, tenemos también que mostrar abrirnos el corazón y mostrar lo que corría por nuestras venas al imperio irrespetuoso, injerencista, decirle, mira, aquí está un pueblo y una región dispuesta a defender lo que ustedes consideran como su patrio trasero. pero no están ustedes solos, ¿eh? No están ustedes solos. Yo me sumo a eso.
como latinoamericano me voy a sentir profundamente agredido y ofendido si atacan a Venezuela, y cuenten conmigo. Deben de tener Claro. ustedes una legión extranjera, por decirlo así, una legión latinoamericana, de que así como fueron muchos a defender la República Española ante el ataque franquista y nazista y de fascista de Mussolini y de Hitler apoyando a Franco, que fueron muchos extranjeros a defender a España, yo iría a defender con todo enorme gusto y con un honor, con gran honor a ir ahí a Venezuela. Mucha gente, he puesto ese comentario en algún lado y dicen, no, que van a salir corriendo. Le digo, saldrás corriendo tú. Yo estoy hablando en serio. Yo sí voy a defender Venezuela. Si me dicen, no, no es necesario que vengas, aquí la defiendo. A ver qué hago. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados viendo lo que están haciendo allá. ¿Por qué? Porque por pura lógica, si sigue Venezuela, sigo yo. Somos la primera trinchera. Ahí es un intento a ver cómo salen las cosas. Oye, ya invadimos Venezuela, nadie repeló, pues vamos por México. Ahora sí, hacer la doctrina Morro completa, porque realmente todos los territorios que nos quitaron eran más los que nos iban a quitar. Eran mucho más los que nos iban a robar de los que realmente se llevaron. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que se tenga que defender Venezuela en caso si es agredida, porque no nos están dejando opción. Entonces, reconozco la valentía del pueblo venezolano y cuento la anécdota porque he estado buscando a esa mujer pescadora que cuando Guaidó, con dinero del mismo Venezuela, pagó a mercenarios que fueran a invadir, una mujer pescadora entre las 4 y las 6 de la mañana, con un machete, con redes y todo, vio un movimiento inusual en el mar y no dudó, se fue sobre ellos. Se fue sobre ellos porque sabían que estaban invadiendo su país. Y cuando vieron sus compañeros, ¿qué está haciendo ella? ¿Por qué a dónde va? Se fueron detrás de ella. No le dudaron. No eran militares, eran pescadores. Y detuvieron ese intento de invasión ahí en la playa hasta que llegó el ejército venezolano por ellos. O sea, si Venezuela tiene ese nivel de compromiso de su gente por defender su patria, se las van a ver negras si es que se les ocurre hacer una invasión. Se las van a ver terribles porque realmente van a acabar con ellos. O sea, para que ojalá me puedan dimensionar eso. Una mujer y pescadora, no era militar, salió con un machete a defender su país. Héctor, qué bonito eso que dice, ¿verdad? Porque fíjate, como parte de la guerra cognitiva, nosotros nos atacan para tratar de desmoralizarnos, ¿no? Y entonces a veces ponen imágenes de personas que integran nuestra reserva, donde está el pueblo, pues el pueblo de la calle. El pueblo de la calle tú te consigues mujeres lindas, consigues mujeres obesas, te consigues gente mayor, te consigues gente Tiene flaca, todo, gorda, todo. de diferentes contexturas. Entonces, ponen imágenes tratando inclusive de estereotipar a la gente. Bueno, si yo soy obesa, entonces yo no estoy en capacidad de defender mi país. Y no se trata de la obesidad, se trata del corazón. Se trata del corazón, se trata de la mente, se trata de algo que pareciera ser intangible, pero aquí es muy tangible, que es la identidad nacional y el arraigo nacional. Fíjate, yo te quería decir, ya que tú tocas ese tema, ¿no? Aquí hubo una operación con mercenarios de compañías privadas norteamericanas que intentaron generar la teoría de la turbulencia social, o sea, hacer ataques sistemáticos y desapariciones forzadas de autoridades. Era la operación Gedeón 1, Gedeón 2. Precisamente fueron pescadores que detectaron esa infiltración y neutralizaron esas fuerzas invasoras. Y bueno, nosotros pudimos ver a los mercenarios muy bien entrenados por compañías privadas, que eran oficiales norteamericanos con experiencia en guerra. Bueno, fueron capturados por nuestros pescadores, que son buenos soldados y forman parte de las milicias venezolanas, porque aquí han sido entrenadas, ¿no? En nuestro país, la milicia está en capacidad de disparar un arma antiaérea. Nosotros tenemos antes, nuestra vieja doctrina militar hacía que todos nuestros equipos militares estuviesen a flor de piel, y a la hora de un conflicto con cualquiera de los potenciales enemigos, creo que nada más tenemos un solo potencial enemigo, y más bien buscamos ser su amigo. Ojalá que algún día podamos ser sus amigos y podamos compartir, respetándonos mutuamente, nuestros recursos, porque no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano, más bien tenemos las ganas de ayudarlo, como lo hizo Chávez en una oportunidad que le mandaba petróleo gratis a todos los Sí. barrios de A, Estados a, Unidos. a Y Robert se, Kennedy, creo, si no me equivoco, era Robert Kennedy el que le hablaba, si no me equivoco,
Era uno de ellos, pero sí, creo que era Robert Kennedy el que le hablaba directamente al comandante Chávez para que le hiciera favor de donarle energético para que la gente de Nueva York tuviera con qué calentarse en el invierno, porque su propio país les negaban eso, no les daba nada, y Chávez En una, mandaba esa ayuda, imagínense. en una de las reuniones de las Naciones Unidas, cuando nuestro comandante eterno asistió, se escapó, rompió protocolo y se escapó por allá por Brooklyn, por el barrio Brooklyn. Y los miembros de ese barrio adoraban a Chávez porque sabían que Chávez les había mandado energía gratis. Y nosotros teníamos nuestras empresas allá, que por cierto fueron expropiadas como parte de la teoría del poder duro, boicots, sanciones, bloqueos. Pero nosotros le dábamos a precios muy justos al pueblo norteamericano y en muchas oportunidades hasta se regaló la energía para que no, para evitar que murieran de frío porque Exacto. no está de por medio lo económico, está por medio el sentido de ser humano. O sea que con el pueblo norteamericano nosotros no tenemos nada. Yo he compartido y son gente que realmente lamentablemente son víctimas de una política de corporaciones que están haciendo sus negocios y que no le interesa al humano. Pero bueno, en el caso de Venezuela, nosotros cambiamos nuestra doctrina militar. Antes nuestros equipos militares están a flor de piel. Si algún avión incursor lograra penetrar nuestro espacio aéreo, basta con un solo pasaje, acabada con nuestros equipos. Nosotros ahorita cambiamos la doctrina, tenemos nuestros equipos muy bien protegidos, soterrados. Nuestro pueblo, nuestra constitución sufrió un cambio profundo que ha sido el éxito de nuestra revolución de colocar un principio, un título referido a la seguridad de la nación y un principio de corresponsabilidad en materia de seguridad. O sea que todo, ya no es la Fuerza Armada la responsable de la seguridad de un país, sino es todo un pueblo en todos los ámbitos, porque la guerra es multidimensional, por lo tanto la respuesta tiene que ser multiámbito, multifactorial. Y nos conseguimos que, bueno, nuestra milicia que es el pueblo, está desplegada a lo largo y ancho del país. Bueno, nuestra milicia está entrenada para inclusive neutralizar un vector aéreo, que por cierto es muy difícil, Héctor, que un vector aéreo puede ingresar a nuestro país, porque bueno, el presidente Hugo Chávez y después nuestro presidente Nicolás Maduro tuvo una política de comprar equipos militares que no son para dominar, sino son para defender la patria. Y dentro de eso están los sistemas de defensa antiaéreo. Son sistemas muy modernos y nosotros tenemos unos anillos en profundidad, ¿verdad? De largo alcance, mediano alcance y muy corto alcance, más de 7 anillos, que garantizan que nuestra patria, nuestro espacio aéreo sea inexpugnable, ¿no? Si un portaaviones se coloca en el Caribe y 89 aviones de combate despegan al mismo tiempo para tratar de ingresar a nuestra patria, bueno, se van a conseguir con un filtro de muchos anillos y que si llegara a pasar uno, dos o tres aviones ya al territorio nacional, a nuestro espacio aéreo, bueno, nuestros milicianos tienen cubierto completamente nuestro territorio. Tenemos equipos muy modernos de corto alcance y los milicianos entrenan, Héctor, y eso, ese llamamiento a alistamiento militar, bueno, nosotros lo hacemos a diario. Nuestros milicianos van a los simuladores, van a los ejercicios de tiro en los polígonos, se montan polígonos con aviones no tripulados, se han probado los sistemas de armas, el misil portátil más moderno que es el IGLA, el ZU, que son los de más corto alcance, tenemos el Pechora, tenemos el Antey, tenemos los aviones Sukhoi, que son muy modernos. Pero fíjate, lo interesante de todos esos sistemas de armas, que ninguno de nuestros sistemas de armas, al igual que en todos los países latinoamericanos y caribeños, ninguno de nuestros sistemas de armas son adquiridos para proyectar el poder hacia otras latitudes. Todos los sistemas de armas que hay en el espacio latinoamericano y caribeño, desde México hasta Patagonia, son sistemas de armas para garantizar la seguridad de nuestro territorio. Y no como los norteamericanos que tienen portaaviones y tienen doctrina de proyección de su fuerza, porque en su escenario ellos saben muy bien de que la crisis sistémica de los recursos lo va a obligar a proyectar su fuerza hacia otras latitudes. O sea que no estamos hablando de Venezuela nada más. Y esa conciencia, yo creo que tú en Latinidades tienes un nombre bien puesto, porque esa conciencia latinoamericana ya está en boga, ya la hemos desarrollado. A mí me duele lo que pueda pasarle a un hermano mexicano, a mí me duele lo que le puede pasar a un hermano centroamericano. A nosotros en la academia, como parte de la polomología, nos enseñaban que nuestros enemigos eran nuestros vecinos.
Y nosotros veíamos en nuestros planes a Brasil como enemigo, a Colombia como enemigo. Vino nuestro comandante eterno y nos cambió esa visión. Y ahorita nosotros vemos al ejército brasilero como nuestros hermanos, a los compañeros colombianos como nuestros hermanos, ya no lo vemos como nuestros enemigos. Y eso es lo que no quiere Norteamérica, nosotros nos unamos. Y precisamente su doctrina de seguridad nacional es prácticamente una doctrina unilateral, donde ellos simplemente toman una decisión de hacer de manera absolutamente individual una operación militar que debería ser una operación de seguridad conjunta, una operación militar contra una embarcación que quién sabe, puede ser que sí sean embarcaciones ilícitas, pero la respuesta y la forma como se inutiliza esa embarcación y se desaparece la vida de esos delincuentes que también tienen sus derechos, creo que no es la más ajustada a las normas y al derecho internacional y a las normas de humanidad que tiene que implantarse en este país. Entonces, nosotros tenemos esa doctrina que está incluida en las 7 transformaciones de querer ser más humana la humanidad, de apostar a compartir los recursos que tenemos de manera respetuosa. Venezuela sería también egoísta que Venezuela, teniendo unas reservas de petróleo, haya una escasez de energía en un país y haya una población muriéndose de frío y Venezuela no ayude, ¿no? Venezuela siempre ha estado dispuesta, como parte de su política, de su política internacional, de paz e integración, a compartir sus recursos, eso sí, de manera respetuosa, de manera equitativa, equilibrada, no con imposiciones y soberbias imperiales. Pues la verdad, me ha encantado esta charla por todo lo que dices. A pesar de todo ese entorno negativo, te escucho muy positivo, comprometido, y me gusta todo lo que he escuchado porque entiendo que el pueblo venezolano realmente es un pueblo fuera de serie, y merece todo nuestro apoyo. Cuando digo fuera de serie es porque es un país hermano. Gracias, bueno, en Venezuela, ahí nació precisamente yo creo que el más grande prócer que tenemos aquí en nuestra América, que es Simón Bolívar. Y hemos visto también cómo cuando entró el comandante Chávez cambió. Hay un parteaguas ahí, no nomás en Venezuela, sino en toda América Latina. Va a acabar pronto. Y en el mundo, pudiéramos decir. Porque incluso la derecha, ¿cuántos años tiene de no estar, de ser sembrado, como se dice, que fue sembrado el comandante Hugo Chávez? Y la derecha sigue utilizando su nombre como si fuera como azote para decir, vamos a ser como Chávez, vamos a ser como Venezuela. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Por poner un ejemplo, ¿por qué no dice nada de Boric, el de chileno allá? Izquierda, supuestamente, pues porque no hace nada, no les afecta, no le tienen miedo, les da hasta risa. El general, el comandante Hugo Chávez no está, pero está, porque sigue siendo azote de esos intereses mezquinos de esa oligarquía nacional y extranjera de Estados Unidos. Su nombre sigue siendo vigente porque sus luchas están todavía ahora. Sus causas siguen, y porque somos millones por los que nos cuadramos ante el comandante Hugo Chávez. Somos Sí. millones, millones. Y lo digo yo aquí desde un estado totalmente derechango, donde decirte, es que con Claudia nos vamos a hacer Venezuela, lo mismo decían con Andrés Manuel, y yo les digo, ojalá, ojalá, sería un honor ser como Venezuela. Pero ¿cómo dices eso? Porque allá no hay traidores como los de aquí, allá están Mira, unidos. yo quiero contigo una experiencia, ¿no? Estos años de guerra multidimensional de amplio espectro, le llamamos nosotros, ahorita le llamamos guerra difusa. En nuestra doctrina venezolana ya nosotros le pusimos el nombre a la guerra que desata Estados Unidos, además de las posibilidades de intervención militar, esas otras formas de guerra le llamamos guerra difusa. ¿Qué hemos visto nosotros? Fíjate, yo diría que estamos entrando a una época donde la doctrina de Maslow, América para los americanos, se está fusionando con los conocimientos psicológicos de Maslow, ¿no? De la pirámide de las necesidades. Maslow hablaba de que a un ser vivo, ni siquiera a un ser humano, tú le afectas las necesidades fisiológicas y vas a tener un cambio en la conducta. Si le afecta la necesidad de seguridad, también. Si le afecta la necesidad de afiliación, también, y la de autorrealización también. Entonces, esas operaciones militares en el Caribe es haber subido un escalón. Fíjate, te lo explico rápidamente. En Venezuela, las presiones de Estados Unidos comenzaron con poder duro, boicot, sanciones,
que nosotros le llamamos en aquel entonces guerra económica. Escaseaban los productos de primera necesidad, no había alimentos en los anaqueles de los supermercados y en el venezolano empezó a despertarse un miedo, había un miedo, a nosotros nos sembraron, inclusive había un estudio para atacar a la mujer venezolana igual que la mexicana y que la mujer latinoamericana tiene el instinto de preservación de la especie muy bien desarrollado. O sea, ella por encima de cualquier cosa, su hijo, su hija, su cría. Entonces, el estudio de guerra económica que se aplicó a Venezuela en una primera fase escondían la fórmula láctea. Aquella mujer que no podía tener la capacidad de amamantar no tenía la fórmula láctea para alimentar a su bebé. Escaseaban los pañales, escaseaban una serie de productos que generaban una angustia y se nos sembró a los venezolanos unas alteraciones en nuestra psicología de la salud, donde nos cambiaron el comportamiento. Uno salía a la calle, Héctor, y veía una fila de gente haciendo filas en un supermercado y uno se ponía a hacer la fila y después preguntaba qué era lo que vendían, porque se generó el síndrome de la escasez subjetiva, el síndrome del comprador compulsivo, o sea, se nos estaba atacando cognitivamente en el hemisferio de las emociones. Esa era la base de las necesidades de Maslow, la fisiológica. Se atacaban las necesidades fisiológicas para buscar un cambio de conducta de la población. ¿Cuál era el cambio de conducta? Retirar el apoyo popular al presidente. Ahorita subieron un escalón. Los buques norteamericanos que están en el Caribe están atacando el siguiente escalón, que son las necesidades de seguridad. Entonces se nos quiere afectar la necesidad de seguridad, o sea, sentimos el miedo que puede ser que haya una guerra, nos pueden atacar, ese avión B-52 que se acercó a nuestro espacio aéreo pudiera haber venido a bombardearnos, entonces ya estamos en el escalón de las necesidades de seguridad. Ya se nos atacó en la necesidad de afiliación cuando expulsaron a Venezuela de la Mercosur, cuando el cartel de Lima empezó a aislarnos, empezó a trabajar políticamente de la mano de los Estados Unidos para poder aislar a Venezuela. Entonces, es un paseo doctrinario utilizando esas nuevas formas de guerra, donde la guerra cognitiva es transversal a todas las formas de guerra. Es la turbulencia social, es la guerra cognitiva. Entonces, ¿qué le digo yo al pueblo latinoamericano utilizando a tu espacio extraordinario, a tu brillante equipo de trabajo? Mire, Venezuela ya tiene años de que decidimos ser libres, sufriendo esos ataques, esos embates. Ya nosotros, hubo un señor que nos vacunó que se llamó el comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, nos metió a los venezolanos la primera dosis para protegernos de ese virus, que son esas formas de guerra. Y después vino su sustituto, por decisión plena, como la luna llena, el presidente Nicolás Maduro Moro, que nos empezó a meter los refuerzos a esa vacuna. Y nosotros los venezolanos, esa guerra cognitiva no nos está haciendo tanto daño. Por eso que tú me dices, me alegra mucho verte a ti tan positivo. Es parte de la vacuna, Héctor. La vacuna le vamos a llamar a Hugo Chávez y Nicolás Maduro. O sea, una vacuna para protegernos a algo muy dañino que le hace mucho daño a un ser vivo, no solo un ser humano, sino un ser vivo. Esas terribles formas de guerra, esos comportamientos irracionales cuando deberíamos estar trabajando. Yo leía los equipos de los sistemas de armas que tienen estos aviones F-35 y yo veo, mira, estos sistemas de armas tan sofisticados donde un grupo de estados, Noruega, Finlandia, Estados Unidos, Reino Unido, se unen para meterle armamento a una tecnología que lo que busca es destruir. ¿Por qué no nos unimos a que este mundo sea mejor? ¿Por qué no nos unimos y nos ponemos de acuerdo para que las cosas que escasean en un país puedan ser superadas con las fortalezas que tenga otro, pero de manera respetuosa? Yo pienso que la irracionalidad que estamos viendo nosotros en este gobierno de Estados Unidos también la están evaluando en el Congreso de los Estados Unidos y la está evaluando la propia Fuerza Armada norteamericana, que bueno, son gente también pensante, ahí no hay tampoco fascistas y locos, hay gente que también tiene familia, que me imagino que estarán muy preocupados también por las cosas que le están ordenando hacer. Entonces, yo pienso que sí va a haber una explosión interna dentro de los Estados Unidos de Norteamérica y la línea de quiebre hegemónico se va a distinguir por la racionalidad y el humanismo. Es por eso que yo digo, bueno, Latinoamérica y latinidades le va a dar un ejemplo al resto del mundo que somos gente unida, gente alegre. Tú escribes, y con esto termino, tú escribes en inteligencia artificial, características del latinoamericano.
Y la inteligencia artificial te dice, son personas alegres, cordiales, hospitalarias, llenas de vida, muy amables. Eso lo dice la inteligencia artificial, lo dice un logaritmo. Que no podemos decir nosotros los seres humanos de carne y hueso, sí somos gente buena. No somos delincuentes que merezcamos que nos destruyan con un misil sin preguntarnos, sin buscar las pruebas. No somos gente que busca la muerte, nosotros buscamos la paz. Es por eso que el presidente Nicolás Maduro le responde con altura y con una geopolítica de paz e integración a través de la séptima transformación, que es una línea estratégica de acción que la estamos cumpliendo al pie de la ley. Héctor. Pues mi mayor general, de veras te agradezco por esta cátedra. Nos diste una cátedra, ¿eh? La verdad estoy Un honor. te doy un aplauso porque todo lo que dijiste es para repensarse. Yo mismo voy a escuchar después esta grabación porque dijiste muchas cosas muy interesantes de mucho tipo, con muchos valores. O sea, hablaste obviamente de geopolítica, hablaste de cuestiones económicas, políticas, sociales, filosóficas también, psicológicas también. Hablaste, ahora sí que fue multi especialidades, multiprofesiones. Ahorita en esta charla y nos das un contexto con todo de esperanza, porque realmente no tenemos por qué sentirnos mal. Al final de cuentas, nos han provocado que nos sintamos mal y tenemos todo para no hacerlo ni seguir eso, sino cambiar totalmente las cosas, verlas diferente. El pensamiento que has manejado ahora es un pensamiento superior y es producto latinoamericano, producto de Venezuela, muy superior a simplemente te voy a invadir, te voy a robar, te voy a quitar, te estoy amenazando. Es otra cosa. Y eso es algo mucho orgullo que se dé en este continente, que se dé en Venezuela y que lo puedas expresar así tú, tal cual, porque la cultura de la vida es la que debe prevalecer. Esa es la verdad. Como tú mismo, somos alegres, sí, porque festejamos la vida. Sabemos que la muerte es parte de la vida, pero aún así la festejamos. Como en México lo hacemos bueno, toda la vida y cada año, cuando se festeja el Día de Muertos, con una festividad, ¿no? Este, y no tenemos por qué cambiar ni por qué sentirnos inferiores a otras culturas. Yo creo que cada una aporta algo a la humanidad y en vez de estar buscando una que prevalezca y ver inferior a las otras, que es lo que ha costado tanta muerte, tanto dolor y tanta desigualdad, debemos decir, ¿sabes qué? Mejor que aportamos, porque entre todos, porque como dices tú, somos muy alegres, sí, pero también somos muy creativos, hacemos cosas de la nada, o sea, hay muchas cosas que tenemos, vamos, somos muy ricos, esa es la verdad, y no solo en dinero, porque no todo es dinero, vamos más allá de eso. De veras, me gustó mucho esta charla contigo, que Un platicaras así, sin censura, que dijeras todo lo que pensabas. Y yo vuelvo a reiterar mi compromiso con el pueblo venezolano. Estoy con honor. ustedes al pie del cañón. Si me convocan, voy, así como a Petro cuando dijo, vamos a hacer un ejército internacional para ir a defender Gaza. Yo le mandé decir a través de Víctor Correa, que es su asistente personal para el asunto de Gaza, decirle, Víctor, por favor, dile Petro que cuente conmigo. Me dice, ahorita lo agradezco mucho. Le digo, no hay nada que agradecer, lo agradezco que él lo diga. Yo me sumo, igual lo hago por el pueblo venezolano. No podemos dejarlos solos y no están solos, estamos con ustedes. Si les dan la batalla, se las vamos a dar donde estemos, aquí y como sea, porque no vamos a rendir el espíritu indomable de América Latina por gente que nos quiere venir a saquear. Así es. Así nada más. O sea, compartimos nuestros activos si quieren, sí, a precio justo, a como deben ser, con lo mismo que tú pedirías. Exactamente lo mismo, el mismo trato que tú pides. Es el que tenemos todos derecho. Pero no puedes venir a sentirte que nos vienes a pisotear. Para Así sentirte tú es. con más ganas de poder hacer, no lo vamos a permitir y no están solos, no están solos. Qué Ya, bueno este mensaje, Héctor. Y es verdad, o sea, nosotros los venezolanos estamos dispuestos a defender esta patria a sangre y a fuego. Estamos preparados para defenderla. No queremos llegar a ese escenario tampoco. Ojalá que nunca lleguemos a ese escenario. Pero aquí también en los genes están los genes de nuestros libertadores y nuestras libertadoras. No podemos traicionarlos jamás. Y aquí están nuestros hijos, aquí están nuestros ancestros, así como decía el pensamiento de Bolívar. En estas tierras, nuestros ancestros reposan en estas tierras, nosotros también le rendimos tributo a nuestros ancestros y aquí vendrán nuestras futuras generaciones, nuestros futuros bisnietos, tataranietos, y nosotros queremos una tierra próspera para ellas que se lo merecen. Y la región tiene
bondades. La CELAC, imagínate la CELAC, el 8,1% de la población mundial, el 6,2% del Producto Interno Bruto mundial. Tenemos 20 millones, 20,4 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué no podemos hacer juntos? ¿Qué no podemos hacer juntos los miembros de la CELAC? ¿Qué no podemos hacer juntos los miembros de la UNASUR? ¿Qué no podemos hacer juntos los miembros del ALBA? ¿Qué no podemos hacer juntos esos mecanismos de integración con otras latitudes del mundo que sean respetuosos? Entonces, creo que la carta que debemos jugar es esa. Creo que Donald Trump se está jugando la carta equivocada, ¿no? Él tiene que hacer un ejercicio y desmontar su perfil psicológico de soberbia. Y no sé, yo pienso que está viral en las redes sociales la visita de una mujer extraña que llegó al aeropuerto John F. Kennedy, ¿no? No sé si eso es guerra cognitiva, son fake news, pero habría que revisar esos metamensajes, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Una señora con un perfil de inmigrante de un país desconocido, supuestamente llegó al aeropuerto con un pasaporte de un país que no existe. Bueno, son parte de las cosas que uno lee en las redes sociales, pero bueno, ahí hay también un metamensaje. Quién sabe si es un mensaje divino para ponernos a nosotros a reflexionar de que hay que tratar bien a nuestros seres humanos, a nuestros semejantes. Yo soy hijo, Héctor, de inmigrantes, ¿no? Imagínate tú, yo soy oficial mayor general en reserva activa de mi Fuerza Armada y mis padres son extranjeros. Mis padres son extranjeros. O sea, este país acobijó a unos campesinos inmigrantes extranjeros que llegaron a estas patrias apostando pues a trabajar y a colaborar a que fuese grande y fueron bien recibidos. Y bueno, esos campesinos extranjeros parieron a un general de la República y parieron a un cónsul general embajador, los dos, mi hermano mayor. Qué oportunidad tan grande, ¿no? Qué bonito es cuando un país le abre las puertas a un inmigrante. Por eso que hay una canción de un cantautor venezolano que habla sobre el despertar de la historia, ¿no? Un tropel de caballo, la historia dormía y se despertó. Estirando sus brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó, ¿cuál es la lucha de los hombres para alcanzar la paz? Y ese cantautor decía irónicamente, ¿cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está. Y después invocaba en su coro, ayúdenla, ayúdenla, que sea más humana la humanidad. La canción de Ali Primera, el cantautor venezolano. Tenemos que hacer más humana la humanidad, definitivamente. Tenemos que revisar esas cosas. Lo que está ocurriendo en Gaza, Dios mío, qué dolor tan grande siente uno, qué impotencia. Ya como que la Unión Europea empezó a despertar y a darse cuenta que estaban apoyando a unas acciones demoníacas. Bueno, ojalá que la humanidad vaya hacia la racionalidad y programas como los tuyos, hermano, con personas como eres tú eres un gran hombre, o sea, No, el hombre, día que yo... gracias, me tienes sonrojado ya. Es así, el día que yo te conocí, yo veía tras las pantallas a un buen hombre con el deseo de aportar con su trabajo y el de su equipo, aportar ideas para hacer este mundo más humano y para lograr una identidad latinoamericana que realmente es ejemplo a seguir. No se equivoca la inteligencia artificial cuando dice que somos gente alegre, que somos gente hospitalaria y que somos gente cordial. Sin duda alguna lo somos. Nosotros nos sentimos como ciudadanos cuando vamos a cualquiera de nuestros países de América Latina y el Caribe. Así Nos es, sentimos parte de los ciudadanos. Tenemos las mismas raíces y la así. misma historia. Una historia de valores, de independencia, de valentía, de coraje. Y por eso que somos los herederos de esas glorias de nuestros próceres libertadores. No podemos jamás arrepentirnos de tomar un fusil para defender esta patria. Ojalá que no lleguemos a eso, pero estamos dispuestos a hacerlo, Héctor. Pues te agradezco de veras otra vez tus palabras. Lo que nos has dicho de veras nos llega mucho y te lo agradezco de corazón. Todavía no las merecemos, pero el que nos las digas, de veras, te lo agradezco mucho. Y vamos a estar atentos a lo que pase en todo el continente, especialmente en Venezuela. Tengo que recordarles que en la lista negra ahora de Estados Unidos no solo está Cuba, Nicaragua y Venezuela, también estamos nosotros, México también. Estamos en esa lista. Y por lo mismo estamos más unidos que nunca. No te quiero despedir sin volverte a agradecer. Gracias, Mayor General Pascualino Angiolillo, por pues toda esta enseñanza y todo lo que nos has dicho en esta charla. Un Te lo honor, agradezco. muchas gracias a No te lo todos. agradezco yo. Y no te quito más tiempo. Buen día Dale. ya en tu patria, en Venezuela. En patria también mía, ¿eh? Yo también soy venezolano.
Yo también soy venezolano y soy boliviano y soy todo lo de la patria grande. Cada vez Corazón de México se ensancha más y yo como mexicano abarco, por ejemplo, Petro es mi presidente, Maduro es mi presidente y la lucha de ustedes es mi lucha también. Gracias. Un honor. Venceremos, venceremos. Así será. Vamos a prevalecer contra viento y marea.